Bueno, lo que les estaba diciendo hasta hace unos segunditos era que esta reacción química está representada por una ecuación química, ¿sí? Esta reacción química se produce en ustedes todo el tiempo, ¿sí? Es la oxidación de la glucosa, ¿sí? O también denominada respiración celular. Por supuesto que esto es una ecuación muy simplificada, hay muchos procesos en el medio, ¿sí? Que no vienen al caso. Pero bueno, recuerden que esto es la respiración celular, que este es el reactivo, este es el otro reactivo y están en esta proporción, ¿sí? Es decir, una molécula de esto con 6 moléculas de esto, ¿sí? Entonces, hubieron personas que ya sabían lo que era el coeficiente, ¿sí? Como algún, no me acuerdo ya, perdón los nombres, tengo más la memoria de los chicos que me dijeron que sabían que era esto, el coeficiente estequiométrico, ¿sí? O sea que ellos ya entienden qué implica los coeficientes estequiométricos en una reacción química, en una ecuación, perdón, ¿sí? Pero para los que no lo comprenden, no tienen por qué entenderlo ahora, por supuesto que no, ¿sí? Solamente quiero que sepan que nos da idea de la proporción en la que se está dando la reacción, ¿sí? Es decir, una de estas y 6 de estas, que me van a dar 6 de estas y 6 de estas, ¿de acuerdo? No es necesario que sepan más, por lo menos por ahora, porque esto lo van a ver conmigo. Lo van a aprender a hacer conmigo, ¿sí? O sea, poner estos 6 acá adelante. ¿De acuerdo? Hasta ahora vamos bien, estamos más o menos, ¿sí? Sí, sí, profe. Bien, no dije nada igual, ¿no? Como que estoy un poco divagando. Hubieron algunas personas que dijeron, bueno, los coeficientes estequiométricos me hablan de cantidades, ¿sí? De átomos. Por ejemplo, acá hay 6 átomos de carbono en el lado de los reactivos, por lo tanto acá hay carbono por 6, acá hay 6 átomos de carbono también, entonces la materia se conserva, ¿sí? Hubieron personas que dijeron, bueno, acá hay carbono, o sea, no hablaron de cantidades, acá hay carbono y acá también hay carbono, por lo tanto la materia en algún punto se conserva, ¿sí? Hubieron como muchas posibilidades ante esta pregunta porque era muy rara. Yo tuve como muchas preguntas, mucha gente me dijo, pero ¿qué hago? Es más, un compañero de ustedes, no sé si está presente, que me dijo algo así como que alguien se lo explicó. Em, y dio toda una explicación recopada, que está muy bien, yo fui muy feliz. De hecho, le dije que qué bueno que se lo habían explicado, pero bueno, no era el hecho, o sea, no era yo no quería que ustedes aprendieran a hacerlo solos, ¿sí? De ningún modo. Quería ver qué es lo que les acontecía acá con esto, nada más, ¿sí? Tranqui. Bien, ejemplos de la vida cotidiana donde se manifiesta la ley de conservación. Bueno, en todos los ejemplos que quieran, porque en realidad la ley de conservación se da en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Es decir, no existe un ejemplo donde la ley de conservación no se esté dando. Eso es lo interesante, ¿sí? Por eso es que ustedes podían enunciar lo que se les cantara a ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, la respiración celular era uno, no sé, pueden hablar de la fotosíntesis, por ejemplo, ¿sí? Que la fotosíntesis, recuerden que es que la planta toma dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforma en una molécula orgánica, como es la glucosa, ¿sí? En un proceso largo y etcétera, pero no importa. Al fin y al cabo, la materia se conserva, ¿sí? No es que la planta genera materia de donde no hay, no. Con materia que existe ya, la reforma, digamos, ¿sí? O sea, la reacciona a esa materia y genera un nuevo producto que es, por ejemplo, una molécula orgánica, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan que la materia se conserva siempre. En el ejemplo que ustedes quieran poner, no importa, ¿sí? Bien, por eso es que era, enumere 5 ejemplos, vamos a poner 800. ¿Sí? Bien, Yo en ese punto había puesto ecuaciones de redox. sí, lo que vos quieras, la que vos quieras, cualquier reacción química que vos te guste, está perfecta, porque en cualquier reacción química se va a conservar la materia. ¿Sí? En la que vos quieras. O en cualquier ejemplo, vos pusiste, bueno, pusiste una redox, que bueno, que vos entendés que están dentro de la vida cotidiana. Alguien podría haber puesto, no sé, algo más, más fácil, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pongo agua en la pava para tomar mate y de repente toda esa agua que está en estado líquido eh, empieza a cambiar de estado. Empieza a cambiar de estado. Esperen, ahí está. Empieza a cambiar de estado y de repente la tengo en forma de vapor en la atmósfera, ¿sí? Entonces hay un cambio físico, porque no es un cambio químico en verdad,
pero la materia se está conservando todo el tiempo. ¿Sí? Incluso, si quieren, también podríamos hablar de la energía, que también se conserva. ¿Sí? Pero nada, si pusiste redox, estabas ahí un paso más arriba. Eras como una cheta de las reacciones. Bueno, acá tenemos un cuadro donde tenemos sustancias simples, sustancias compuestas y mezclas. ¿Sí? Vamos a charlar acerca de cada una de ellas. El agua es el ejemplo, por lo menos que yo doy, para hablar de sustancias. Siempre. Siempre que voy a decir qué sustancia, les digo, bueno, una sustancia es el agua, ¿está bien? Para que ustedes, y cualquiera, eh, por lo menos, digamos, tenga un ejemplo en la mente para poder darle un significado a una palabra tan rara, ¿no? Sustancia, es como raro, diría Barassi, raro. Eh, entonces, piensen en el agua como, digamos, un ordenamiento particular de átomos, características particulares que no comparte con nadie, ¿sí? Es decir, es todo una serie de características que hacen a una sustancia única, ¿sí? No hay otra sustancia que comparta las características del agua, exactamente todas no hay, ¿sí? Por eso es que es una sustancia. Bien, el agua es sustancia, ¿sí? Obviamente, pero sustancia compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque está formada por dos tipos de átomos. Uno es hidrógeno y uno es oxígeno, ¿sí? O sea que es sustancia compuesta a pleno. Bien, el oxígeno es una sustancia, ¿por qué? Porque está formada por oxígeno. eh, a ver, el oxígeno es una sustancia, por todo lo que dijimos antes, ¿sí? Las características, todo. Particularmente es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque está formada por un solo tipo de átomo, ¿sí? Que es el oxígeno. O sea, yo, para dibujar el oxígeno molecular, que es este, el O2, que es el que respiramos, respiran ustedes, respiran las plantas, respiran todos, es una molécula formada por dos átomos idénticos de oxígeno, ¿sí? Así que, como es el único átomo que hay, es una sustancia simple. El amoníaco también es una sustancia, ¿sí? Por supuesto que es una sustancia compuesta, porque está formada por nitrógeno e hidrógeno, o sea, dos tipos de átomos diferentes, ¿sí? Bien, el metano también es una sustancia, y particularmente también es una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por dos tipos de átomos diferentes, carbono e hidrógeno. El dióxido de carbono, exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, veamos las que ya no son sustancias. El agua de mar, por supuesto, es una mezcla, obvio. ¿Por qué? Porque está formada por la sustancia agua y además un montón de otras sustancias, como sales, ¿sí? Iones, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? O sea que ya el agua de mar es una mezcla. La solución fisiológica, ¿qué es? Una mezcla. ¿De qué cosa? De sustancias. ¿Cuál es? Agua y cloruro de sodio. Bien. ¿Glucosa tiene, profe? No tiene glucosa, no tiene glucosa, la solución fisiológica, no. La solución fisiológica tiene agua y cloruro de sodio. Pero en cualquier proporción, es decir, tiene agua y cloruro de sodio así, Ok. No. ¿qué tiene? ¿Qué particularidad tiene el cloruro de sodio en función del agua en la solución fisiológica? ¿Es cualquier cantidad de cloruro de sodio? No, no creo. Bien, ¿y por qué no? ¿Por qué pensás que no? Tiene que tener una dilución, ¿no? Tiene que tener una concentración determinada, ¿no? Ahí estamos. Ok. Bien, perfecto. ¿Y por qué pensás que tiene que tener una concentración determinada? ¿Por qué se llama solución fisiológica? Fisiológica. Porque tiene que coincidir con la osmolaridad del glóbulo rojo. Bien. Bueno, Como muy avanzado, ¿no? Como que está la compañera acá, no sé quién habló. Tiró osmolaridad. Bueno, claro. Yo lo voy a bajar un poquito, mirá. No sé quién habló. ¿Quién habló recién? Daniela. Daniela. Bueno, Daniela está allá arriba, ¿sí? Está como muy, muy arriba. Yo lo voy a bajar un poquito y les voy a decir que la solución fisiológica es agua con cloruro de sodio en una concentración determinada, de manera tal que es la misma concentración que los líquidos corporales nuestros, ¿sí? Es decir, la misma concentración de cloruro de sodio que hay en la sangre, por ejemplo, ¿sí?
para que ustedes entiendan que, por eso se llama solución fisiológica. Es como que lo que va a hacer es, en algún punto, va a imitar la concentración de sales que hay dentro nuestro. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos a lo que voy? ¿Qué viene, profe? ¿Medio litro o el Baster? Eh, ¿Tiene medio litro él? No sé cómo se llama, Baster o recipiente o suero o algo así. ¿El suero decís? No, el suero es solución fisiológica, pero no sé qué cantidad, no tengo ni idea, no sé, vos lo decís por la Ah, bolsita, digamos. para imaginarme la concentración de cloruro de sodio que tiene, ¿no? La concentración es 0,9%. Esa es la Ah, concentración ok. pero bueno, no les dije la concentración porque, o sea, digamos, todavía no hablamos nada acerca de soluciones y me parecía que No iba al no, caso. Ok, claro, que no, que no era tan necesario en este momento, pero es 0,9%, no importa, ok, profe. es un Gracias. anecdótico. Igual después vamos a hablar de eso, o sea, cuando veamos soluciones, lo voy a retomar, es decir, ¿se acuerdan cuando vimos solución fisiológica ahí? Bueno, bien, entonces. La solución fisiológica, y bueno, y lo último que les digo, como para tirarles algo, porque me la tiró, me la dejó tan picando esta piba, con la osmolaridad del glóbulo rojo, les digo lo último, o sea, la solución fisiológica en algún punto puede entrar en su torrente sanguíneo, entonces tiene que tener la misma concentración que ya tiene el torrente sanguíneo de cloruro de sodio, porque si no, o sea, si la solución fisiológica estuviera más concentrada o menos concentrada, habría, digamos, consecuencias en los glóbulos rojos, ¿sí? Como para decirlo así a grandes rasgos, ¿sí? El glóbulo rojo se podría eh, explotar o se podría crenar, que es como achicharrarse, pero no importa. Se los tiro nada más porque la compañera habló del glóbulo rojo y yo, nobleza obliga, tengo que decir algo. Pero bueno, no importa. Esto después lo vamos a ver bien con la parte de solución. Bien, entonces, la solución fisiológica ya el mismo nombre les dice, es una solución, por lo tanto es una mezcla, ¿sí? Obvio. El agua de mar es una mezcla, por supuesto, y el aire es una recontramezcla, es una mezcla de gases. ¿Cuál es el gas que está en mayor proporción en el aire? Oxígeno, profe. ¿Los demás? ¿Qué piensan? A ver. Oxígeno, nitrógeno, Bien, ¿y cuál está en mayor proporción? oxígeno. Oxígeno. Es el nitrógeno. Los maté, ¿no? Pensaban que era el oxígeno. El nitrógeno está en una concentración maso de 78%, ¿sí? Y el oxígeno está más o menos en una proporción de 21%, ¿sí? Para que saquen sus propias conclusiones. Por supuesto que en el aire también hay dióxido de carbono, también hay metano, también hay gases nobles, también hay lo que se les cante a ustedes, ¿sí? Pero en mayor proporción el nitrógeno, el oxígeno en menor, perdón, en segundo lugar, digamos, y después viene el dióxido, y etcétera, ¿sí? ¿De acuerdo? No lo sabían eso, mirá, pensé que es como un, igual yo no lo sabía hasta que no me lo dijeron, ¿no? Obvio, pero... Ah, y acá nos quedó el alcohol etílico. El alcohol etílico es el alcohol que ustedes están diluyendo todo el tiempo. Fíjense que es una recontra sustancia compuesta, ¿sí? Compuesta porque está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Así que es una sustancia compuesta. El alcohol etílico que ustedes compran en una botella, ¿está puro o no? Me parece que no. No, Ah, entonces muy No, bien. está profe. al 96%. Bien, no está puro. Excelente, no está puro, ¿sí? Ustedes ya están comprando una solución, ¿sí? O sea que cuando ustedes hacen la dilución al 70, que es lo que vieron cuando preparan 70-30, el famoso 70-30 que todos tenemos en algún cosito en el bolso, en la mochila, en donde sea, bueno, ustedes ya están preparando ustedes se están diluyendo a partir de una solución, no a partir de una sustancia pura, ¿sí? ¿Se puede comprar el alcohol etílico puro? Sí, se puede, por supuesto, pero no es el caso nuestro. Nosotros tenemos alcohol etílico en solución, ¿de acuerdo? Bien. Esto era una estupidez.
Yo la primera vez que lo vi, dije, ah, no, se pasó, se fue. No, no, Cristina, eso lo hizo Cristina, la otra profesora. Dije, ay, no, Cristina. Y después lo vi y dije, ah, qué estupidez. Em, por ejemplo, acá ustedes tienen hidrógeno, ¿sí? Ustedes tienen los triángulos que es hidrógeno, entonces tienen 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es el redondel. Entonces acá tienen agua, por ejemplo, ¿no? Esto es agua. Este que está acá es dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tienen 2 oxígenos y el rombo, que es un carbono. Entonces esto es dióxido de carbono. Y esto es metano. ¿Por qué? Porque tienen este cuadrado que es nitrógeno. Cuadrado no, ¿no? Estoy recta. Amoníaco, profe, no Este era es- eso. claro, este es amoníaco. Exactamente. Sí, era una pavada. Era como para entender así cierto lenguaje, aproximándonos al lenguaje de la química, digamos. Em, Y los dos últimos, que son una pavadita, dice, ¿cuál es la fórmula química de la cal? La cal puede aparecer en 2 formas, como cal apagada o como cal encendida, ¿sí? Se los cuento ahora, perdón, se los cuento ahora para que lo sepan. Así que, digamos acá, cuando yo hablé con Cristina en su momento, ella me dijo, bueno, vamos a ver qué escriben. Entonces la idea era ver hasta qué punto ustedes saben lo que es la cal, y pueden reconocer si se trata de una u otra. ¿Sí? Esa era la idea. O sea, capaz que alguna persona que estaba un poquito más adelantada preguntaba, bueno, ¿qué tipo de cal? ¿Sí? O alguna otra persona, como pasó, me dijo, no tengo idea. Y está muy bien. Me contestó acá, no tengo idea. ¿Sí? Así que bueno, esa era la consigna, que si alguno podía contestar algo más arriba o si alguno no tenía ni la menor idea. O sea, las respuestas correctas eran o esta, según qué tipo de cal. Pero no importa, se los comento nada más, es un comentario. Con respecto a esto era una pavada enorme, que me preguntaron un montón, y está muy bien, porque uno cuando no entiende tiene que preguntar, no critico eso, pero era sencillito, parecía más difícil de lo que era, en realidad, ¿sí? Lo que se pedía era que ustedes pudieran exponer la ecuación de formación del agua. Ven que ponen a continuación escriba la ecuación de formación del agua, ¿sí? Entonces la ecuación de formación del agua es esta, para que lo sepan. Y lo que un poco les conté a los chicos de ayer, ¿sí? Como para tirar algún dato, porque yo siempre que hago alguna pavada así, por ahí tiro algo, es que el agua no se está formando continuamente, o sea, este proceso es un proceso bastante, ¿cómo decirlo? No espontáneo, ¿sí? O sea, es un proceso que no se da, no está favorecido, ¿sí? Energéticamente hablando. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un gas y el oxígeno es un gas, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que el hidrógeno y el oxígeno reaccionen, ¿sí? Ustedes recuerden las características de los gases son, digamos, las moléculas están moviéndose azarosamente, a veces ni siquiera se tocan, ¿sí? Profe, yo a esa ecuación le puse los coeficientes estequiométricos, Bueno, porque si hermoso. no como que no me quedaban equilibrados. Ajá, está bien, sí, no, obvio, obvio. O sea, no era la intención, pero sí, obvio, si le quieres poner el coeficiente está más que bien. No, no, olvídate. Em, Entonces les decía que el agua, o sea, esta reacción entre un gas y un gas es algo muy poco probable, ¿sí? Desde un punto de vista termodinámico, porque estamos hablando de la reacción entre 2 gases. Entonces, el agua no se está formando continuamente, ¿sí? Y lo ven acá, o sea, lo ven, ustedes ven la ecuación química y ya se dan cuenta por qué no es un proceso tan favorecido. ¿De acuerdo? Sí, es una pavada nada más que les quería mostrar, ¿sí? Que esto es un gas y esto es un gas. Entonces, nada, que se junten 2 gases es como bastante complicado, ¿sí? Bien. Eh, con respecto a esto, lo último que les voy a decir de esto, y ya nos vamos a la última presentación, tiene que ver con esto. Quiero que me contesten esta pregunta ahora, en este momento. A ver qué les parece. ¿Cómo es posible decidir si un sistema material homogéneo es una sustancia o una solución? ¿Qué piensan? Porque a simple vista se pueden ver los componentes. Lo que En sucede, el caso de la solución homogénea, no, en realidad, ¿no? La heterogénea.
Claro. como para diferenciar. Claro, pero fíjate que yo te estoy hablando de un sistema material homogéneo. O sea, yo ya te estoy hablando de que es homogéneo. Entonces, al decirte que ya es homogéneo, en algún punto, quiero que vos me puedas distinguir si se trata de una sustancia o se trata de una solución. ¿Cómo harías para distinguir eso? Pasa que los sistemas homogéneos están formados por dos o más sustancias. Ese es el tema. Los sistemas homogéneos, un sistema homogéneo no tiene por qué estar formado por dos, o sea, es un sistema, ¿sí? O sea, a ver, de vuelta, mira. Un sistema Profe, es lo que vos Ah, es querés verdad, que porque el sea. agua mineral también es Profe. un sistema homogéneo. Paren un cachito, mirá, pará, un segundo, los dejo hablar a todos. Un sistema es lo que vos quieras que sea un sistema. O sea, un sistema puede ser el agua que está dentro de un vaso con agua. Y eso podría ser una sustancia. O sea, un sistema no tiene por qué ser una mezcla, a eso me refiero. ¿Sí? O sea, ponele, acá lo que yo les digo es un sistema material homogéneo, que puede ser una sustancia o una solución, ¿cómo hacen para saber si es una sustancia o una solución? Esa es la pregunta. Tendríamos que identificar soluto y solvente. Bueno, pero imagínate que yo te lo doy en una botella. Imagínate que yo te doy en una botella un líquido, no sé, color vino, por ejemplo, ¿no? Yo te doy un líquido color vino. Y vos querés saber si eso es vino o si es una sustancia, por ejemplo. Profe, la sustancia no debería estar conformada del mismo tipo, Del mismo o tipo sea, de... por ejemplo, si es agua, está todo formado por H2O, algo así. Claro, Ya solución sería una mezcla de varias sustancias. estoy totalmente de acuerdo con vos. La pregunta es, ¿cómo haces para darte cuenta si es una cosa o la otra? Y a través de un microscopio, porque a simple vista no nos daríamos cuenta. ¿Qué piensan del microscopio? Tenés que saber los componentes, tipo, por qué está compuesto, para poder identificar si es una sustancia o una solución. Pero no sabes los Claro, pero a componentes. simple vista no lo vemos, por eso. profe, mediante ensayos, decantación, filtración. Ah, ahí está un poquito mejor. Esperen. A ver, piensen que con un microscopio no se puede ver esto, de ningún modo, ¿sí? El microscopio ve a partir de las células, más o menos, para que se den una idea, ¿sí? El microscopio no ve a nivel de molécula, ni de átomo, o sea que esto con un microscopio no, ¿sí? Poder distinguir si se trata. Es como, de verdad, imagínense que yo les doy una botella de verdad, les doy una botella que parece ser agua. Entonces les digo, bueno, ¿usted cómo hace para darse cuenta si esto es solo agua o si tiene algo disuelto y quedó como una solución homogénea? A ver si ahí, Es como que tiene que pasar por un cambio físico para separar los componentes y saberlos. ahí me Tipo, gustó, claro, ahí me gustó. Claro, bien, o como que el compañero algo había dicho también, ¿no? Como ahí se acercaba un poquito. Claro, mediante, claro, lo- decantación y bueno, filtración, Igual destilación, decantación, filtración, esos, Son digamos, heterogéneos. son heterogéneos. exacto, son Sí. procesos de separación de fases. Y las fases claro. son, claro, pero está bien, o sea, vos tiraste como una punta y dijiste, por ahí va, ¿no? Para poder distinguir si un sistema es si un sistema homogéneo es sustancia o es solución, lo que hay que hacer es una destilación, ¿sí? Ya está, Ahí estoy está. todo muy cerca. Y una compañera dijo algo de, mm, de una propiedad, de un cambio físico también. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente es hacer un cambio físico, tenemos que generar un cambio físico para ver qué pasa. ¿Sí? Ayer me salió Claro, por re ejemplo, lindo. calentar una solución, ¿no? Hasta que quede un componente y el otro se evapore, por ejemplo. Perfecto, exactamente lo que dijiste. Les voy a mostrar más o menos cómo es una destilación. Esto es un balón de destilación. Horrible, mirá. Parece un pulmón, no sé. Bien, esto es fuego. Esto es fuego, ¿sí? Un horror absoluto, 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 pero bueno, sepan quererme después de esto. El balón es donde yo voy a poner
lo que quiero ensayar, digamos, ¿sí? Yo voy a poner acá mi sistema, esto que yo les digo de, se los di en una botella con agua y ustedes tienen que ver qué onda. Bueno, el contenido de la botella la ponen en el balón, por supuesto un poquito nada más. El balón es redondito abajo, ¿sí? O sea, es redondo, bien redondito abajo. Entonces esto tiene que estar agarrado con lo que se llama una agarradera. La agarradera tiene que estar agarrada a un pie. Después lo vamos a ver si quieren, vemos un video, ¿sí? Es una pavada. Bien. El balón va a tener una salida lateral, ¿sí? Que va a dar con lo que se llama un tubo de destilación, o un tubo de refrigeración, o un tubo de lo que se les cante. ¿Sí? Este tubo va a tener una salida lateral que va a dar a, nada, por ejemplo, un vasito de precipitado, ¿sí? No sé si vieron alguna vez, vasito, miren, lo dibujo con todo el amor del universo. Este tubo se llama tubo refrigerante también, ¿por qué? Porque va a tener toda una serpentina, ¿sí? Alrededor, que va a estar llena de una corriente de agua fría, ¿sí? Una serpentina, ahí, muy bueno. Esto va a estar todo en el mismo tubo, porque ayer alguien me retó, iba a decir una mala palabra, alguien me retó y me dijo, ¿eso no va dentro del tubo? Y dije, bueno, está bien, lo hacemos dentro. ¿Sí? Este es el tubo refrigerante. Y acá va una entrada de agua fría, acá entra el agua, por ejemplo, y acá sale el agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo sería el proceso. Piensen, yo acá pongo mi mezcla o sea, mi mezcla o mi sustancia, ¿sí? No sé cuál es, acá está, miren, lo vamos a poner otro color. Este, ¿sí? Acá está. Yo no sé si esto es una mezcla o es una sustancia, está ahí. Lo que empiezo a hacer es caliento la mezcla. Cuando la mezcla adquiera una temperatura constante, es decir, acá hay un termómetro, por supuesto, ¿sí? Que me va a estar midiendo la temperatura, ¿sí? Imagínense que la temperatura llega, por ejemplo, a, no sé, 100 grados, ¿sí? Cuando la temperatura se clava, quiere decir que va a empezar a haber un cambio de estado. Entonces, una de las sustancias que estaba acá, o la única sustancia que estaba acá, ¿sí? Va a empezar a cambiar de estado, como dijo la compañera, un cambio físico. Cuando empieza a cambiar de estado, va a llegar hasta acá, hasta la boquita lateral del tubo, del balón, perdón, va a entrar al tubo refrigerante, en el tubo refrigerante entra caliente, porque obviamente que viene de una evaporación, de una ebullición, entra caliente y acá en el tubo refrigerante se va a empezar a, ¿qué? A enfriar. Entra como gas y al cabo de un tiempito va a empezar a caer como que, como un líquido de nuevo, ¿sí? Y cae como un líquido. Entonces, Viene así como el vapor, profe. claro, el vapor acá cambia de estado de nuevo, es decir, vos lo tenés como líquido y acá vos lo haces cambiar de estado. Y después cuando entra al tubo refrigerante vuelve a cambiar de estado. Acá hay una condensación. Pero es como pasan en la tele, no sé si vio alguna vez que calientan el agua que, por ejemplo, no se puede tomar y la destilan con Sí, el mismo sí. vapor para después poder tomarla, la hacen potable. Sí, algo Claro, así. sí, 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 claro, sí, 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 tal cual. No, nunca lo vi lo que me estás diciendo, pero sí, claro. Ujú. Se puede destilar y se puede tomar, tal cual, sí. Entonces, si esto fuera una única sustancia, ¿sí? Por ejemplo, si fuera agua pura, lo que pasaría es que todo el contenido del balón cambiaría de estado a la misma temperatura, por ejemplo, a 100 grados. Todo el contenido del balón cambiaría a 100 grados de temperatura, no habría ningún otro cambio, es decir, se clavaría en 100 grados el termómetro y todo lo que yo tenía acá va a estar acá. Y chau. Esa sería una posibilidad. Ahora, si esto no es una sustancia pura, o sea que hay alguna otra sustancia dando vueltas, es decir, es una mezcla esto, ¿sí? Imagínense, vamos a hacer una asquerosidad absoluta, pero bueno, para que se entienda el concepto, ¿sí? Lo que va a suceder es que a 100 grados va a pasar todo el agua, por ejemplo, que es justo la temperatura de ebullición del agua, va a pasar todo el agua por acá, va a quedar acá, pero después de un tiempo puede ser que la temperatura cambie, ¿sí? Por ejemplo, ya no me marque 100, sino que después me empiece a marcar, qué sé yo, no sé, 130, no sé, por decir algo, ¿sí? Y a 130 yo empiece a ver que hay otro proceso igual, pero con una sustancia diferente. ¿Sí? Acá yo tendría que cambiar el vaso directamente, ¿no? Tendría que poner otro vaso. ¿Sí? Entonces, fíjense Claro, cómo porque no todas las sustancias tienen el mismo
La misma Punto. temperatura de evaporación, ¿no? Claro, exactamente. La misma temperatura la que cambia de estado. Exacto. Entonces, digamos, en función de las diferentes temperaturas, en función de las diferentes temperaturas que vaya adquiriendo la mezcla, ¿sí? Es, digamos, la cantidad de sustancias que va teniendo esa mezcla. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo lo que hago es separo por puntos de ebullición. Esa es la técnica de destilación. Se basa en esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, Esa es la destilación fraccionada, ¿verdad? la fraccionada es distinta. La fraccionada es, a ver, no es que sea distinta. La fraccionada tiene otras características. La fraccionada tiene que ver con puntos de ebullición bastante cercanos, tiene que ver con platos teóricos, es otra cosa, un poquito más profunda, digamos. Acá te estoy mostrando como una simple, digamos. ¿Sí? No sé quién habló, pero ¿sí? ¿Está bien? Sí, perfecto, profe. O sea, la destilación fraccionada de la que vos hablás es la misma lógica, viste que es la misma, digamos, tienen la misma lógica, no es que cambia la naturaleza del proceso. El proceso es el mismo, ¿viste? Nada más que es un proceso que es un poquito más complicado. Pero la naturaleza de lo que está pasando es la misma. Es decir, yo separo sustancias de una mezcla mediante los puntos de ebullición de la sustancia. ¿Sí? ¿Esto quedó clarito? Sí, profe. Hermoso. Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ir a la última parte de la clase entonces. ¿Sí? Vamos a ir a el power. Ujú. Bueno, a ver, la última clase nosotros habíamos hablado un poco de las propiedades periódicas, ¿sí? Hablamos un poco, rápidamente, ¿sí? Porque nos comía un poco esta cuestión de que no teníamos un soporte. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer no es muy largo esto, vamos a tocar algunas propiedades periódicas y vamos a repasar un poquito lo del otro día. Recuerden que la tabla periódica está, digamos, los elementos en la tabla periódica están ordenados teniendo en cuenta, por supuesto, el número atómico creciente, que ustedes ya lo saben, ¿sí? Y teniendo en cuenta ciertas propiedades que se van moviendo, ¿sí? Digamos, en una gradación particular, si yo me muevo en un periodo o en un grupo. Es decir, las propiedades se van modificando de manera proporcional, si se quiere, digamos, a medida que yo me vaya moviendo, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o abajo. Y ahora lo vamos a ver. Radio atómico. El radio atómico es una característica, por supuesto, de cualquier átomo, obvio. ¿Qué es el radio atómico? Es que yo pongo dos átomos juntitos, ¿sí? Dos átomos juntitos así, y hago la mitad de la distancia entre ambos, ¿sí? Entre ambos núcleos, ¿sí? O sea, la distancia entre ambos núcleos es todo esto, ¿sí? Entonces yo hago la mitad de eso y eso me da el radio atómico, ¿de acuerdo? Bien, el radio atómico va a tener que ver, por supuesto, con la cantidad de orbitales que tenga un átomo, obviamente, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un átomo pequeño, ¿sí? Como puede ser, no sé, el flúor, vamos a hablar mucho del flúor de Francia. Yo tengo un átomo pequeño, ¿sí? ¿Por qué dice ese chiringolo ahí? ¿Sí? Digamos, la distancia entre ambos núcleos va a ser chiquita y la mitad de la distancia ni les cuento. O sea, por ejemplo, para el átomo de flúor, el radio atómico que tenga es pequeño. Ahora imaginemos que yo, perdonen, imaginemos que yo ahora tengo un átomo mucho más grande, como un átomo de francio, por ejemplo, ¿sí? Unido a otro átomo de francio, así, gigante. ¿Por qué les digo el francio? Porque el francio tiene muchos orbitales, por lo tanto es un átomo voluminoso, ¿sí? Entonces, el radio atómico que va a tener el francio es mucho más grande, por supuesto, que el radio atómico que va a tener un átomo pequeño. Esto es obvio, lo que les estoy diciendo es lógico, o sea, se lo decimos a cualquier persona y nos va a decir, sí, obvio, ¿sí? Entonces, miremos cómo se mueve, cómo se mueve en la tabla esto, ¿sí? Como bien les dije recién, ¿sí? Se mueve de este modo. Se mueve de este modo. Es decir, a medida que aumenta la cantidad de orbitales, recuerden que así aumenta la cantidad de orbitales, ¿no?
sea periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Ustedes tienen su tabla ahí. Pueden ver claramente los periodos, ¿sí? A medida que yo aumento el periodo, es decir, voy hacia abajo, ¿sí? Lo que va a pasar es que aumenta la cantidad de orbitales. Esto ya lo hablamos el otro día. Si aumenta la cantidad de orbitales, aumenta por supuesto el volumen, si quieren, el tamaño, si quieren, del átomo, por lo tanto va a aumentar su radio atómico, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, el francio tiene un gran radio atómico, ¿sí? Miremos el átomo que tiene menor radio atómico, si quieren. Vamos a, o sea, lo que yo hago es pongo el francio y el flúor todo el tiempo como ejemplos para que lo veamos con todas las características. Y así fue mucho más fácil ayer. El flúor, fíjense esto, a ver, en el periodo donde está el flúor hay un montón de otros átomos. Eso quiero que lo vean. O sea, acá yo tengo boro, ¿sí? Tengo carbono, tengo nitrógeno, tengo oxígeno. O sea, yo tengo un montón de átomos acá. No es que, digamos, a ver, el flúor, para que lo entiendan, es un átomo que tiene una cierta cantidad de orbitales, pocos, ¿sí? Pocos porque está en un periodo chiquito, o sea que tiene pocos orbitales, ¿sí? Pero es el que más electrones tiene en la misma cantidad de orbitales. Es decir, imagínense que acá tengo, no importa, X sí, no importa, lo que sea. X tiene 2 orbitales y tiene una cierta cantidad de electrones. Ahora, el flúor tiene 2 orbitales también, pero tiene mucha más cantidad de electrones, ¿sí? Esta cuestión, digamos, esta característica que tiene el flúor de tener pocos orbitales y muchos electrones, hace que sea un átomo bastante compacto. Es un átomo chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene muchos electrones en un espacio pequeño. Por lo tanto, ese núcleo, ¿sí? Atrae muchos sus electrones. Ese núcleo del flúor atrae mucho los electrones y por eso es que el flúor es como pequeño, como denso. Se llama, tiene una carga nuclear efectiva muy alta, ¿sí? Por eso es que su radio atómico es chiquito. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Me entendieron lo que les dije? Sí, sí. Perfecto. O sea que el flúor es el que tiene el radio atómico más chiquito y el francio, ponele, es el que tiene el más grande. O sea, como para que se entienda la lógica. ¿Sí? Como para que se entienda la lógica. Profe, queda un minuto. Ah, listo. Cuando se termine, ya sabes. ¿Sí? Bien, entonces, en función del radio atómico, ahora vamos a ver lo de la electronegatividad. Ustedes me dirán, bueno, pero acá estamos viendo nada más que radio atómico. Vamos a ver electronegatividad para que ustedes entiendan cómo los dos conceptos van como de la mano. ¿Sí? O sea, son contrarios, pero se explican por lo mismo. A eso voy. Por eso es que me gustó ayer, justo, porque yo expliqué electronegatividad acá. Entonces, a ver, ustedes tienen que pensar que el radio atómico se mueve exactamente contrario a la electronegatividad. Es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Y bueno, porque a medida que yo aumento la cantidad de orbitales, ¿sí? Los electrones externos están cada vez más alejados del núcleo y tienen menos, digamos, interacción con el núcleo, ¿sí? Entonces, ese núcleo no